Bien, vamos a trabajar el día de hoy con una pequeña introducción a lo que vamos a entender por integrales múltiples. ¿Sale? Las integrales múltiples las vamos a entender como integrales de integrales, ¿de acuerdo? A ver, creo que ni yo me entendí. Supónganse que tienen una superficie así como una sabanita. Algo así. Ahí está. Bueno, pues esto se refleja hacia abajo, ¿de acuerdo? O tiene una proyección hacia el eje, em, hacia el plano XY, ¿de acuerdo? Es algo así. Y se vería algo así. Qué horrible va a ser esto. Bueno, pues casi latino, ¿no? Hagan de cuenta que sí latine. Ahí está. Oh, qué rayos. Oh, qué rayos. Ah, un accidente feliz. Oh, qué diablos. Pongámosle un amigo árbol aquí. Ahí estufas, ¿no? Ahí está. Qué buena referencia. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué es exactamente lo que buscamos? Bueno, pues tenemos esta sabanita, que en realidad esta sabanita lo que nos representa es la altura correspondiente a una función que depende de x, y. Es decir, para este punto que está aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un punto con coordenadas x, y, que al ser evaluado en la función, pues nos da la altura. Y por lo tanto ya tenemos un punto con coordenadas x, y, z. ¿De acuerdo? Una de las primeras preguntas es, bueno, si yo tengo toda esta superficie, ¿de acuerdo? Es una sección del plano XY. Si yo rebanara esta altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el volumen que se me encerraría debajo de esta cosa? ¿De acuerdo? Esa es una de las primeras preguntas que uno se hace y no lo dejan dormir, ¿no? Así de, ¿cuál será el volumen de eso? Oh, rayos. No lo sé, no puedo dormir pensándolo, ¿no? Ok, bueno, pues entonces estamos tratando de conocer el volumen de este como pedazo de pastel, así, de ese pastel que quedó medio desinflado, porque pues uno se le inflan los pasteles y no le salen bien, ¿sale? Pues algo así. Entonces, ahí está nuestro cuasi cubo, porque la parte de arriba, pues como que es irregular, ¿no? Hace contornos o cosas, cosas como que no suaves, ¿no? Ay, espérenme, pero era este el que quería. Algo así, ¿no? Hace curvas aquí medio no suaves. Vale, algo así. Así, bueno, les estoy platicando la historia de este cubito. Entonces, el buen cubito, ¿de acuerdo? Lo que queremos es calcular su volumen. Nosotros, por la experiencia que tenemos en cálculo diferencial integral, pues teníamos una función de x, ¿de acuerdo? Nosotros utilizábamos divisiones en forma de rectángulos y los sumábamos, ¿sale? Para calcular el área que encerraba la función con respecto del eje horizontal, ¿de acuerdo? Y esa estructura, dados estos intervalos AB, o este intervalo AB, pues será la integral de A a B de f de x, diferencial de x. Esto nos daba en principio el área, bajo ciertas restricciones, ¿sale? Y después lo generalizábamos. Bueno, pues en este caso es similar, ¿de acuerdo? Queremos una sección que va de A
AB con respecto de X y que va de C a D con respecto de Y. Porque en realidad, pues esto no está como que completamente tomando el plano, ¿de acuerdo? Estamos tomando una sección del plano. Entonces, lo que sucede pues, es que en realidad este intervalo toma su proyección aquí en AB, ¿sale? Y este pues toma su proyección aquí en CD. Bueno, la historia dice que nosotros vamos a integrar, ¿sale? Creando pequeños rectángulos en esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a crear rectángulos. De hecho, lo correcto hubiera sido ir hacia arriba. ¿Vale? Vamos a crear rectángulos que se van a despegar hacia arriba y vamos a sumar el volumen de cada uno de estos rectángulos. Lo que pasa es que estos rectángulos los vamos a contabilizar primero en una dirección y después los agruparemos como por filas de rectángulos en otra dirección. Esa es la idea que hay detrás de que, bueno, si para un área utilicé solamente una integral, para un volumen sería como primero formar hojas de papel y luego sumar el volumen de todas esas hojas, ¿de acuerdo? Esa es la idea que hay detrás de la integral. Es una doble integral. Mándeme. Es una doble integral que va de A a B, de la integral de C a D, de f de x, y. Y aquí hay algo muy importante. Los límites de integración van con respecto a la variable que se va a integrar. Entonces, estos límites de integración C y D corresponden a Y. Y la siguiente parte es la que se va a integrar con respecto, sale con respecto de X. Y este tipo de integrales van a tener unas propiedades muy agradables. Primero, esta integral que estamos marcando ahorita como una integral doble, la integral de A a B, de la integral de C a D, de f de x, y, diferencial de y, diferencial de x, se puede calcular a pedazos. Primero, calcular esta integral. Qué feo me quedó. ¿Sale? Calcular la integral de C a D de f diferencial de y, pero, ¿sale? Considerándolo solamente como una función que depende de y, ¿sale? Y tomando x como constante. ¿Sale? El resultado, digamos que nos va a dar, nos da una expresión en términos de x, porque como la x es constante, pues sale multiplicando o aparece. Es decir, nos queda una expresión que vamos a llamarla f de x, por darle algún nombre, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ya que fue evaluado. Y ese resultado lo devolvemos para ahora hacer la integral final. Esta última expresión ya no debe de tener y porque las y fueron evaluadas en C y en D. ¿De acuerdo? Recuerden que es la evaluación en el superior menos la evaluación en el inferior. Y una vez que se hace eso, pues se integra. Se integra esto y ya se obtiene, pues, no sé, f todavía más grande de B menos f todavía más grande de A, tal que sería el resultado de la evaluación, por decir algo. Aquí es importante resaltar que el orden de la integración nos define cuál es la variable con respecto a la que se integra y que las otras variables serán consideradas constantes.
¿De acuerdo? Así pues, no es lo mismo integrar f diferencial de y diferencial de x que integrar f diferencial de x diferencial de y. Aquí integras primero este pedazo con respecto de y. Y aquí integras primero con respecto de x. Si bien bajo ciertas condiciones sí es posible que te dé lo mismo el orden de integración, no siempre, no siempre es adecuado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto debemos tener cuidado con respecto a quién se integra. En este caso, si integramos primero con respecto de x, la y se considera constante y lo que tendríamos después es una segunda integral con respecto de y. En el caso de acá, como estamos integrando con respecto de y primero, la x se considera constante y obtendríamos una expresión después de esta integral que depende de x e integraríamos finalmente con respecto de x. ¿Sale? Más o menos estas ideas. Más o menos. Yo creo que van a necesitar leer la parte de la teoría, pero básicamente esa es la historia. Así como con la derivada, consideramos que hacíamos la derivada con respecto a una variable y el resto eran constantes, con la integral va a ser similar. Hacemos la integral con respecto a una variable y las demás variables se consideran constantes. Bueno, pues aquí hay dos caminos en los cuales irnos. Ambos con sus propias dificultades. Una, ¿qué pasa si la región a integrar no es rectangular? ¿Sale? Es decir, que nuestra sabanita en realidad tenga algo así y que su proyección no sea, no sea un rectángulo, quizás sea un óvalo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es como las latas esas que quedan arrugadas en la parte de arriba, qué sé yo. ¿De acuerdo? En estos casos, lo que se hace es que se consideran funciones, ¿de acuerdo? Como límites de integración. Por ejemplo, aquí es una función g1 de x, la que recorre toda esta orilla. Y aquí se considera una función g2 de x. Y entonces la integral sería, digamos que este es a, este es b, de a a b, de la integral de g1 de x, g2 de x, la función que depende de x, y diferencial de y, diferencial de x. Porque las funciones g1 y g2 recorren el contorno. ¿De acuerdo? Aquí en esta parte, en la primera parte donde tengamos rectángulos va a ser relativamente sencillo porque son rectángulos. Pero aquí tenemos que ver cuál es la forma que tiene el contorno y vamos a tener que describirlo mediante funciones, ya sea que dependan de esas funciones de x o que dependan de y, que también se puede. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y ya entonces hacer la doble integral. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. ¿Qué pasa cuando no tenemos regiones rectangulares? Bueno, pues esa es una parte de los problemas. La otra de la parte de los problemas es qué pasa si agregamos variables. Es decir, que ahora tengamos una función de x, y y z, por ejemplo. Pues nada más complejo que decir que podemos construir integrales. Nosotros nos vamos a quedar hasta triples, pero hay gente enferma que puede desarrollar
integrales de orden superior. Cuando estamos hablando de integrales triples, se dice que tenemos un diferencial de volumen para no decir exactamente cuál es la estructura, si es de X, de Y y de Z, o si es de X, de Z y de Y, o si es de Y, de X y de Z, bueno, de Z porque es la última, o si es de Z, de X, de Y, no sé, todas las combinaciones posibles. Para referirnos en que hay una combinación de los posibles diferenciales, se dice que es un diferencial de volumen. En la integral doble, cuando no están seguros del orden o no les quieren decir cuál es el orden y quieren que ustedes lo descubran, pues ponen diferencial de área para que sea diferencial de X, diferencial de Y o diferencial de Y, diferencial de X. Pero esa es otra historia. En este caso, pues lo que observamos es que es exactamente la misma historia. Primero integramos con respecto de una variable, considerando las otras dos constantes, nos queda una función de dos variables. Integramos con respecto a la segunda variable. Al evaluarla desaparece la segunda variable y nos queda solamente una función de una variable que a su vez va a ser integral. Entonces las integrales triples, dobles y triples son integrales que se reiteran una y otra vez y más veces si es que tienen órdenes superiores, ¿de acuerdo? Por último, como las regiones no van a ser siempre rectángulos, tenemos regiones generales, ¿de acuerdo? Resulta que describir algunas figuras es muy complicado dependiendo de dónde estemos trabajando. Por ejemplo, pues sí, pues quiero una forma definida. Ahora le dejan ver una forma definida. Oh, rayos. ¿Por qué no puedo? Quiero una forma definida. Pues quería un circulito, pero a ver. No, pues no tengo idea. Así me trazó el círculo. Pues ahora bórralo. A ver, en el caso de un círculo, si tú quieres hablar de su contorno, tienes que hablar de una función que te describe este lado. Bueno, pues una función que te describe ese lado sería y igual a raíz del radio al cuadrado menos x cuadrado. Pero la función que te describe la parte de arriba, ¿sale? Aquí es menos y aquí es más, r cuadrada menos x cuadrado. Para conocer los valores de y, suponiendo que está en el origen aparte, ¿de acuerdo? Ok, pues una integral doble, ¿sale? Sería de a b, o sería desde menos a hasta a, en el caso del origen. Y aquí las regiones de integración, pues en menos r2 menos x cuadrada menos x cuadrada. Y ya tenemos nuestra función de xy, diferencial de y, diferencial de x. Porque la región es ahí está. Es que me causaba ansiedad. Aquí tendríamos que integrar primero con respecto de y, quedándonos estas expresiones, y luego nos quedarían resultados que tienen esta forma, los cuales hay que integrar y se vuelve en muchos casos complejo. Pero resulta que si estás parado en el origen, puedes cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares son aquellas donde para decir dónde se encuentra un punto, tú lo que mencionas es a qué distancia está del origen y cuál es el ángulo con respecto de un eje
al que se encuentra. Entonces, las coordenadas polares consideran un radio y un ángulo. Bueno, ¿cómo se describe un círculo en coordenadas polares? Pues simplemente se describe indicando un radio constante y que el ángulo va a ir desde 0 hasta 2pi. Te paras en R y lo giras 360 grados. Y entonces estas integrales se transforman en cosas bien, bien, bien sencillas. Porque si nosotros queremos todo lo que está aquí dentro, es decir, formar el disco, pues nada más tenemos que hacer que R vaya de 0 a su valor final, R final, y entonces estaríamos hablando de dobles integrales que van de 0 a 2pi y de 0 a R final, ¿de acuerdo? Y ya. Estos límites de integración son mucho más sencillos que estos. Por eso es que vamos a estudiar coordenadas polares y a su vez estudiaremos con integrales triples, cilíndricas. Oh, ¿qué rayos estas en cilíndricas y esféricas? Y en esas van a ir acompañadas de integrales triples. Esa es la historia de nuestra vida en el último parcial. Básicamente esta es una introducción y obviamente pues veremos unas pocas aplicaciones si nos es posible. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí preguntas, problemas? Voy a suponer que están diciendo que no. Vamos a detenernos un segundo.